Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Online Reinvención desde el Ser. Hoy me da muchísima alegría poder compartir esta conversación y este ratito con una persona que considero que es pura inspiración, una persona que, bueno, sabe muchísimo de reinvención profesional, tanto por su propia experiencia personal como profesional, acompañando a otras personas en sus procesos. Y además es una persona de la que he podido aprender en 4 años muchísimo, porque no deja de aportar recursos de muchísimo valor que os invito a conocer a través de su página web. Así que sin más, doy la bienvenida a Álvaro López. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alicia, pues encantadísimo y vaya presentación. Me abruma un poco, pero muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a ti por compartir, Álvaro. Yo creo que a estas alturas, teniendo en cuenta que las personas que nos están acompañando son personas a las que este tema les interesa, estoy convencida de que te van a conocer muchas personas, pero por si acaso hay alguien que aún no te conozca, me voy obligada a preguntarte, pues, ¿quién es Álvaro López y a quiénes ayudas a través de tu proyecto, de autorrealizarte.com? Bueno, yo siempre me defino como una persona inconformista. Yo creo que es la forma mejor de definir quién soy de forma extensa, aunque tendría muchos matices. Y es algo que he sido siempre de toda mi vida, desde que he sido muy pequeño, nunca me he conformado con las cosas que venían dadas, he sido bastante rebelde, aunque responsable, ¿no? He tenido ahí como una pequeña una, situación como de un poco paradójica, pero creo que eso es lo que me define mejor, ¿no? El ser muy conformista. Y bueno, y a nivel profesional, que creo que es lo que le puede interesar más a las personas que están en este congreso y a nivel de lo que es mi experiencia, pues ayudo a profesionales, sobre todo profesionales de carrera, ¿no? Personas que han estudiado, que han hecho una carrera, que se encuentran atrapados en sus trabajos y que no solamente están atrapados en sus trabajos, sino yo creo que de algún modo han entrado como en un callejón sin salida sin entender muy bien por qué, ¿no? Como que se encuentran bloqueados a nivel vital, muy relacionado porque aquella profesión que eligieron no les satisface, pero seguramente porque se tienen que hacer muchas preguntas, que creo que vamos a abordar algunas cositas aquí en esta entrevista y seguramente muchas más en el Congreso. Bien seguro, Álvaro. Yo creo que me gustaría comenzar esta entrevista un poco dando a conocer tu propia experiencia Ujú. y si te apetece me gustaría que nos compartieras cuáles fueron las sensaciones y necesidades que a ti te motivaron a reenfocar tu trayectoria profesional. Vale, bueno, para contextualizar un poco quién era yo antes de dedicarme a todo esto, pues yo era un ingeniero, bueno, había estudiado ingeniería, había hecho 2 carreras de ingeniería, un máster, un posgrado, ¿vale? Y tras todas estas cuestiones de estudiar, tal, hacer una beca en una multinacional y demás, pues acabé trabajando en una empresa de señalización ferroviaria y pues, en cuestión de 6 7 años llegué a un puesto de gerencia, ¿no? Era el gerente más joven creo que había en la empresa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que había, bueno, cubierto todos los pasos que se esperaban de mí a nivel profesional y todos con éxito. O sea, yo con 30 y tantos años, con 33 años, 34 años, era una persona que estaba ganando mucho dinero, que tenía muchísima responsabilidad y que tenía bastante reputación del ámbito en el que yo trabajaba y también dentro de mi propia empresa, ¿no? Pero bueno, de algún modo, todo eso que era como tan, bueno, tan esperado de algún modo, en el sentido de que era el éxito que yo había planificado y que había previsto o que se había de algún modo previsto para mí, ¿no? Pues acabó siendo como una especie de jaula de oro, ¿no? En la que yo sí que tenía pues mucho acceso a cuestiones materiales porque tenía un salario que en la última etapa de mi carrera pues cobraba más de 10.000 euros al mes, ¿vale? Que son como, hay gente que le sorprendió mucho que yo dejara mi trabajo, ¿no? Y luego también pues tenía esa cuestión de reputación de decir, bueno, hay muchas personas que por un lado me admiran y otros que me envidian mucho, ¿no? En el sentido de que había alcanzado esa posición, ese nivel
dentro del mundo de la ingeniería o del mundo de la gestión, pues tan alto, ¿no? Entonces, de algún modo, esto no surge de la noche a la mañana, esto es un run run que va por dentro, que después de yo, obviamente, como me dedico a esto, pues lo he analizado muy profundamente y yo os puedo decir que desde el tercer mes en el que estaba en esta empresa, yo ya sabía que eso no era para mí, lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, entras en la dinámica de tener que estar trabajando, que es un buen puesto, que no sé qué, que no sé cuánto, que tienes tu novia, que quieres una vida un poquitín más planificada, mejor. Y bueno, pues te acabas quedando, ¿no? Y te acabas, entre comillas, resignando a que las cosas tienen que ser de una manera, ¿no? Esto seguramente, pues, podéis decir, bueno, esto no encaja mucho con ese perfil de inconformismo que tú has comentado. Efectivamente, era una cuestión en la que en ese momento yo, como comento, a los 3 meses sucede una serie de cosas que me hacen darme cuenta de que yo no quiero estar ahí, pero me resigno y me quedo, porque habían pasado otra serie de cosas anteriormente. Todos los que quieran saber todo esto, lo cuento en mi blog, ¿vale? Pero sí que hubieron como muchos cambios en los que yo sí que había tomado decisiones muy audaces, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo hice la beca en Hewlett Packard, a mí me ofrecieron un puesto de consultor y yo la rechacé. O sea, y era un becario que ganaba 600 euros, me hicieron una oferta de 24.000 euros y yo la rechacé, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta de que no quería hacer esto, pero cuando ya me ofrecen este trabajo y a los 3 meses me di cuenta de que tampoco quiero esto, ya era como, es que no puedo estar toda la vida diciendo que no a todo, ¿no? O sea, un poco así. Entonces, bueno, llega un momento también de esta carrera profesional en que ese run run de insatisfacción pues te lleva a tener primero la insatisfacción de no estar haciendo lo que tú estás diseñado para hacer y segundo a tener problemas serios de salud, ¿vale? O sea, yo para mí empezó pues con cosas como, bueno, estrés cotidiano, ¿no? A la última etapa en la que ya estaba peor, pues tenía ataques de pánico, o sea, cosas que me generaban hormigueo en piernas y manos, ¿no? Y pues de algún modo, aunque sí que fui al médico unos años antes y me dijo que tenía que tomarme en serio ciertos cambios y me puse a hacer yoga, me puse a hacer meditación, cambié ciertas cuestiones a nivel de hacer ejercicio y demás. Todo esto lo que hacía era llevármelo a primera hora del día. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me ponía a hacer todo esto y es verdad que, bueno, servía, ayudaba, pero ahí el problema estaba ahí, ¿no? Y no iba a desaparecer, ¿no? Hasta que ya empecé a tomarme más en serio y empecé a estudiar inteligencia emocional, porque yo siempre digo que sabía resolver problemas increíbles dentro de una organización, que era un gestor, un negociador muy bueno, pero que luego yo no me entendía a mí, no sabía lo que me pasaba por dentro, ¿no? Y entonces, como que de algún modo dije, esto no puede ser, que yo no sepa por qué estoy tan triste o por lo que sea, ¿no? Y acabé estudiando todas estas disciplinas que fueron inteligencia emocional, PNL, mindfulness, coaching, ¿vale? Y a pesar de que yo no tenía planificado dar el salto así, pues ocurrió algo en un momento dado que me hizo decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Y presenté mi carta de admisión, irrevocable, no recibí nada, o sea, me fui sin ningún tipo de acuerdo de finiquito, así, bueno, el finiquito es lo que me correspondía de los días de vacaciones que no había consumido y cosas así, pero que no me dieron nada para que luego me quedara paro ni nada de esto, ¿no? O sea, fue como que se acabó y se acabó, ¿no? Y ahí empezó pues como una nueva etapa de incertidumbre, pero totalmente, bueno, llena de nuevas esperanzas y que me ha traído hasta donde estoy hoy. Comentabas, o sea, ahora mismo lo que te quería preguntar se me ha ido por completo. Pero exacto, has dicho que luego llegó una época así como de esperanza, una etapa con mucha más ilusión en tu vida. Eso te iba a preguntar, se me había ido. Yo no lo tenía programado y ahora se me había ido santo al cielo. Que es que la pregunta que te quería hacer es ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a lo que te dedicas actualmente? ¿Qué sentías dentro de ti que te animaba a tomar ese rumbo profesional? Sí, bueno, a ver,
las cosas normalmente están tapadas, ¿vale? Y yo quiero por ir a las cuestiones un poquitín más prácticas de los que estén al otro lado, que entiendan que si bien hay una parte en la que tienen que explorar y entender cosas nuevas o descubrir cosas nuevas, hay otras partes que están ahí como tapadas porque hemos puesto muchas cosas encima y entonces ya no se ven, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en un momento dado, dentro de esta empresa en la que yo estaba, es que hubo un taller de inteligencia emocional precisamente. Y entonces, bueno, pues nos llevaron a ejecutivos, a un número de ejecutivos, a hacer esta formación y tal, y estábamos en contacto con gente que no conocíamos de la empresa, una serie de cosas, ¿no? Y a mí me pareció súper interesante. Dije, jo, qué cosa más chula, qué interesante. Miraba al formador, al facilitador y decía, jo, qué guay ser esto, ¿no? Y el tío contaba cómo había cambiado totalmente la relación con su familia, con sus padres y demás, y a mí me atrajo mucho, ¿no? Entonces, de algún modo, como que eso despertó un interés en todo lo que era relación al desarrollo personal, que yo hasta entonces no había consumido absolutamente nada. Yo no sabía, vamos, no había visto ni un libro de desarrollo personal ni siquiera cerca, ¿no? Toda mi vida había estado muy en el tema de la ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, me empiezo a interesar por todas estas cuestiones. Empiezo a ver, también creo que recordarán mucho un programa que se llamaba Redes, que era de, ¿cómo se llama este hombre? De Punset, de Eduard Punset, y a mí me apasionaba, ¿no? Todo esto del cerebro, todas estas cuestiones y me parecía muy interesante, ¿no? Entonces fue como cuando yo empecé a estudiar inteligencia emocional, decidí estudiar inteligencia emocional, decidí estudiar coaching y todo esto, pero mucho más a nivel personal, de desarrollo personal, que de... Sí que con la cosilla de, bueno, a lo mejor algún día me puedo dedicar a esto, ¿no? Pero sinceramente, al principio yo no me planteaba dejar mi trabajo ni hacer un cambio tan drástico como el que hice, ¿no? Sino simplemente me interesaba, era algo que me interesaba y que al final pues dejó de ser un hobby, ¿no? Empezó a ser algo que realmente le daba significado a mi vida, al tiempo que consumía haciendo todo esto, ¿no? Y desde entonces puedo decir que la mayoría de libros que he consumido están relacionados con todo esto. Antes leía mucha más novela histórica, no sé qué, ¿no? Y ahora pues, bueno, prefiero leer este tipo de libros. La verdad que, en mi opinión, y seguramente algunas de las personas que nos están escuchando estarán de acuerdo, que es que tu vida dio un cambio de 180 grados, ¿no? De pasar de esa seguridad, entre comillas, porque hoy en día, ¿qué es lo seguro, no? Pero de esa Ujú. estabilidad económica, de generar unos ingresos o recibir unos ingresos al mes bastante golosos, a pasar de crear un proyecto online, de compartir tus aprendizajes, seguir formándote, porque sé que lo hiciste, y Ujú. durante ese camino y pasar a esa inseguridad de no saber cómo te va a ir y, bueno, asumir el riesgo, ¿no? A pesar de todo. ¿Cuáles fueron, si echaras la vista un poquito atrás, cuáles dirías que fueron las principales resistencias, obstáculos y posibles miedos que me aparecieron en escena en esa época de transición de trabajo por cuenta ajena a crear un proyecto con presencia online? Vale, pues primero que yo no sabía que quería crear un proyecto online. Yo ni siquiera tenía la conciencia, estamos hablando de que esto fue en 2013, ¿vale? Y por entonces yo no tenía conciencia de lo que era el mundo online, para nada. Yo había hecho mi formación en coaching, etcétera, etcétera, y por entonces yo trabajaba en Estambul, decidí quedarme en Estambul porque allí estaba mi chica y demás, y entonces mi idea era montar, pues dedicarme a ganarme la vida como coach en Estambul, o sea, dando sesiones presenciales y demás, ¿no? Pues no tenía ni idea de esto. Entonces fue a través de unas prácticas que hice precisamente, que una de las clientas que tuve era una experta en marketing digital, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿y por qué no te has planteado hacer esto a nivel online? Porque yo preparé mi página web en inglés, con todo, era istanbulcoach.com y todo esto, me lo preparé mucho. Y claro, me abrió como un nuevo mundo, ¿no? Y decía, oye, ¿por qué no? O sea, hacer esto online, tener clientes, etcétera, ¿no? Y no sabía cómo captar, no sabía nada de marketing. Yo obviamente no tenía ni puñetera idea.
Entonces, bueno, pues cuando nace el proyecto, nace como un proyecto meramente de divulgación. O sea, yo recuerdo el tener en los orígenes de Autorrealizarte un botoncito de donaciones, porque yo no pensaba monetizarlo ni siquiera. Yo era una cosa en la que yo iba creando contenidos que de algún modo eran mis propios aprendizajes, de lo que yo iba estudiando, de lo que yo iba experimentando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando me encuentro con esta nueva posibilidad, ese proyecto que realmente era un proyecto puramente, eh, era, digamos, divulgativo a nivel de mi propio aprendizaje, pues se convierte en un proyecto en el que obviamente poder empezar a monetizar, ¿no? O sea, es decir también que no fue inmediato, o sea, yo también tuve una etapa en la que probé otra serie de cosas, ¿no? Y surgieron oportunidades con amigos de hacer una tienda online, una serie de cosas, y en aquella época me puse a investigar un montón de opciones hasta que me di cuenta que la única que realmente permanecía ahí era el tema del desarrollo personal y que yo quería estar ahí, ¿no? Y bueno, pues mira, casualmente, o sea, porque es súper curioso, hoy hace 5 años que abrí el proyecto, que abrí Autorrealizarte, o sea que sí que ya ha pasado tiempo. Enhorabuena, Álvaro. No sabía que justamente hoy hacía 5 años, así que bueno, muchas felicidades por ello Gracias. y por bueno, el gran impacto que has tenido en centenares de personas, ¿no? Gracias a tus contenidos que son impresionantes. Ya sabes que lo pienso, te lo he dicho alguna vez. Gracias. ¿Cómo dirías así en general, Álvaro, cómo o en qué aspectos ha cambiado tu vida desde aquel puesto de gerencia a ahora pues estando pues al frente de actualizarte y dedicándote a algo tan distinto a lo que hacías anteriormente, ¿no? ¿Qué ventajas disfrutas ahora que antes no estaban presentes en tu vida? Hay una que es radical, que es fundamental y que yo creo que es la que realmente marca la diferencia de verdad, que es el control de mi tiempo, ¿vale? O sea, yo no voy a venderle aquí a nadie la historieta de que esto de emprender online es un chollo, porque no lo es. Entonces, esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y, y realmente esto no es para mucha gente, ¿vale? Hay mucha gente que de verdad tendría verdaderas dificultades en autogestionarse a ellos mismos para emprender un proyecto, ¿no? De hecho, me lo encuentro muy a menudo con clientes, ¿no? Pero el poder yo tener esa flexibilidad de hacer lo que me apetece, entre comillas, cuando me apetece, o poder gestionar. Fíjate que esta mañana mismo he estado planificando lo que voy a hacer hasta finales de junio. Pues ahí he puesto, esta semana voy a estar haciendo el Camino de Santiago, esta semana voy a estar de vacaciones, esta semana voy a estar trabajando como un cabrón, ¿vale? Sin ir más lejos, por ejemplo, ahora viene Semana Santa, ¿no? Que es la semana próxima, ¿no? Pues ahí habrá mucha gente que esté en sus vacaciones porque ha habido otras personas que han decidido que ellos tienen que tomarse vacaciones esos días y yo voy a estar trabajando, ¿vale? Entonces, para mí, la ventaja de decidir si quiero trabajar o no quiero trabajar unos días u otros o tener esa autonomía, pues eso es fundamental. Luego, más allá de esto, digamos que esa sería la cuestión más a nivel básico de lo que yo llamo el propósito egoico, ¿vale? Estos son términos que me invento yo, que no, nadie se asuste, que es el propósito de lo que en tu ego necesita, de lo que quiere. Yo quería sentirme pues con autonomía, con libertad. Luego estaría en lo que está en lo que a mí me ha llevado a un propósito más trascendental, ¿vale? Sería el propósito trascendental, que es el poder haber impactado a otra serie de personas y que mi trabajo para mí tenga un verdadero significado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que antes no tenía significado? Pues seguramente que el impacto que tenía mi trabajo en esto que yo, por ejemplo, en la última obra en la que trabajé, en el último proyecto en el que trabajé, que era un proyecto de conexión de la parte asiática de Europa con la parte europea, en el que le acortaba no sé cuántas horas a la mayoría, a 1 millón y pico de personas cada día. Bueno, pues dice, ¿eso tiene impacto? Sí, tiene un impacto increíble en la vida de las personas, ¿no?
pero yo no lo sentía tal cual. No era un impacto que yo sintiera que eso era mi propósito o que yo tuviera que estar ahí, ¿no? Entonces, más allá de que tú te sientas, de que lo que tú hagas tenga impacto, tú tienes que sentir, es decir, tiene que tener sentido para ti ese impacto, ¿no? Y tienes que tener conexión con aquello que haces, ¿no? Entonces, yo antes no lo tenía y ahora tengo ahora del todo es como dicen los americanos, un hell yes, ¿no? Es como sí, un sí absoluto a esto que estoy haciendo. Y yo creo que esas dos cuestiones, aparte de otra serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo, tener mucha más posibilidad de ver a mi familia, porque antes yo viviendo en Estambul, pues venía y la veía 2 o 3 veces al año, ¿no? Mis padres son mayores, ¿no? Y yo quería estar un poco más. Pues todo esto son, claro, cuestiones que de algún modo también te permite pues disfrutar de tu vida en esto que es la rueda de la vida, que tú la conoces bien, ¿no? Pues el tener más equilibrado, pues, no tener tan disparado el tema económico, trabajo, ¿no? Que eso estaba ahí a tope, pero el tema, otra serie de temas que son de asuntos que son muy importantes en la vida de una persona, pues mucho mejor atendido, ¿no? Y que eso esté mucho más equilibrado. Muchas gracias por responder, explicarnos un poquito pues eso, porque al final te das cuenta de que hablando con distintas personas cada uno le mueve algo distinto, ¿no? Eso también me ha gustado mucho tratarlo contigo porque me lleva a la siguiente pregunta, ya desde un enfoque como más profesional y ya como experto en reinvención, ¿no? Hay una frase que últimamente pues abunda mucho cuando se habla de la reinvención profesional, que es conecta con tu propósito de vida, descubre tu propósito de vida, ¿no? Y me gustaría, Álvaro, siempre que te apetezca, es saber cuál es tu opinión al respecto. Si tú piensas que es realmente esencial y fundamental conectar con ese propósito de vida para reinventarnos profesionalmente. Vale. Bueno, yo, para empezar, creo que las razones por las que una persona se tiene que reinventar profesionalmente son muy personales y estarán en relación a las carencias que tenga, sobre todo, ¿vale? Entonces, creo que hay personas, y además también lo experimento mucho con clientes, hay personas que tienen unas necesidades más relacionadas con una insatisfacción que está relacionada con lo que es el ambiente o las cuestiones que son más de, digamos, de condiciones laborales, de la falta de autonomía, una serie de cosas. Y hay otras personas que lo que les falta es significado a su vida, ¿vale? Entonces yo diría que para las primeras, pues esto del propósito como que no tiene tampoco no tiene excesiva importancia, sobre todo si tú tienes un problema de salud severo y lo que necesitas es salir con urgencia de esa situación en la que te encuentras, ¿no? Que yo digo que el primer paso es salir del infierno, métete en el purgatorio, no hace falta que encuentres el paraíso, ese propósito y tal, ¿no? Sino métete ahí donde nadie sea, pero sal por lo menos de esa situación que te está atrapando, ¿vale? Entonces, es necesario encontrar el propósito, yo es que creo que el propósito es un camino, ¿vale? Yo no lo veo como un destino, yo creo que el propósito al final es algo en lo que tienes que casi revisar de una manera permanente, ¿no? Porque el propósito no es nada más que tu para qué hacer las cosas, ¿no? Y tus para qué van a cambiar a lo largo del camino, no van a ser siempre los mismos. Entonces, sí que hay que tener o cuestionarse de algún modo para qué haces las cosas, para darle significado y saber por qué las haces, pero ese propósito puede ser tan simple como es que quiero pasar un poco más de tiempo con mi hijo, ¿vale? Y no tiene por qué ser, es lo que hablaba yo antes del ego y de la trascendencia, no tiene por qué ser tan trascendente, que puede ser una necesidad personal y que sea tu ego el que te está diciendo, oye, es que yo lo que quiero es un poquito más de atención o vivir un poco mejor, que eso también está muy bien, ¿no? O sea, no es solamente todo ahí, venga, vamos a generar impacto ahí en el universo. Entonces yo creo que hay que atenderlo un poco todo y sobre todo a los seres humanos necesitamos atendernos a nosotros mismos antes de poder empezar a tener como una sensación más de trascendencia, ¿no? Más de atender a los demás, ¿no? No siempre es así, hay gente que no le ocurre esto, hay gente bueno, que se va directamente a la parte de la trascendencia, que tiene mucho más claro que, bueno, que es importante hacer algo con significado y que digamos, sus cuestiones más de confort no son tan importantes. Y eso está muy relacionado con los valores de cada persona, ¿vale? Entonces, claro, la persona que sus valores
no son tanto, por ejemplo, o sea, si una persona tiene unos valores familiares muy importantes, pues si lo que quiere es darle un buen colegio a su hijo, si quiere no sé qué, si... Entonces va a centrarse mucho en esas cuestiones que al final no son tan de propósito trascendental. No sé Exacto. si me explico, ¿no? Pero yo Perfectamente. creo que al final cada uno tiene que entender sus para qué, ¿vale? Y no, y otra cosa que es importante, Alicia, es no cegarse con los propósitos de otros, ¿vale? No, es que este hace no sé qué, ya claro, pero mira, y ahora tengo que, o imponerse, tener que tengas que crear una cosa que sea como, yo creo que cada uno tiene que ir avanzando poco a poco, la vida es un trayecto y que realmente lo que tiene importancia para realizarse, ¿no? Que es un poco el moto de mi proyecto, es que tú en el camino estés conectado con lo que haces y que realmente, digamos, seas congruente con tu forma de pensar, con lo que haces, que estés satisfecho, ¿no? Y cuando no, pues tendrás que ir pivotando, ¿no? Tendrás que ir moviéndote y no pasa nada. Totalmente de acuerdo, o sea, coincido plenamente en tu visión en que efectivamente según los intereses de cada persona puede ser más o menos relevante conectar con esa parte más esencial, más conectada con nuestro interior, nuestra parte emocional, nuestros valores, prioridades, etcétera, y pasar lo demás a un segundo plano, ¿no? ¿Cuál dirías tú, Álvaro, según tu experiencia acompañando a otras personas, cuál dirías que es el gran punto de partida para que la reinvención profesional sea posible? Es El decir, gran punto. ¿por dónde debería comenzar una persona para que la reinvención profesional sea realmente efectiva? Vale. Yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona es adquirir compromiso. Compromiso de cambio. Y eso no es fácil, ¿vale? Porque hay muchas personas que quieren el cambio, pero no están comprometidos con ese cambio, ¿vale? Y yo creo que es como cuando tú quieres a una persona, pero no te comprometes con ella. Entonces, es lo mismo, no vas a recibir el mismo resultado. Eh, esto no significa nada más que realmente pongas en orden la trastienda y que de algún modo, o sea, eso empezaría por ahí, por poner un poquitín en orden todo lo que hay dentro y decir, vale, a ver, ¿dónde están mis valores? Poner en orden todo esto, ¿no? ¿Dónde están mis valores? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y desde ahí empezar a construir, ¿no? Pero fíjate que muchas personas de algún modo confunden la reinvención profesional con un cambio de trabajo. Y es que esto es mucho más profundo. De hecho, yo ahora que estoy precisamente con este quinto aniversario del proyecto dándole una vuelta de tuerca y a ver, yo tengo ahora una claridad muchísimo más absoluta de que la reinvención es algo que yo denomino holístico, ¿no? Es una reinvención que tiene que estar, tiene que entrar en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Que no tiene por qué, no tienes por qué de golpe hacer un cambio radical en un montón de cosas, ¿no? Pero sí que tienes que tener en cuenta que ese cambio no va a ser, tiene que ser profundo, tiene que partir de la mentalidad, tiene que partir de la emocionalidad, tiene que partir de muchas cosas, que no es cambiar de trabajo sin más o cambiar de profesión sin más. Porque si tú no haces un cambio interior, al final tú te vas a llevar los problemas que tienes con tu trabajo ahora, te los vas a llevar a esa nueva profesión, a ese nuevo trabajo, ¿vale? El trabajo no es el problema, o sea, si somos un poco conscientes, hay gente que disfruta, seguro que hay gente que disfruta con el trabajo que tú tienes, ¿vale? Entonces, el trabajo no es el problema eres tú con respecto al trabajo, ¿no? Y entonces, tomar esa conciencia de que nosotros somos el problema y entonces atender el problema. Y para eso hay que tener compromiso de cambio, de observarse, de explorar y de hacer un montón de cosas, ¿no? Ujú. Y yo creo que esa es la parte fundamental. Yo cuando he tenido clientes comprometidos han tenido resultados y los que no han estado comprometidos pues han tenido excusas, ¿sabes? Esa diferencia, ¿no? Otra cuestión que quería abordar contigo, Álvaro, es que cuáles dirías para ti que son los aspectos clave que cualquier persona debería plantearse en su proceso de reinvención profesional. O qué aspectos debería revisar de su vida para que la reinvención profesional sea posible. Bueno,
A ver, aspectos claves que también una vez más vamos a, una vez más vamos a los casos, digamos que casi de forma individual sería, ¿no? Pero bueno, de algún modo, para que tú, o sea, vamos a partir de alguna premisa, ¿no? Que es que para que tú puedas reinventarte profesionalmente, tú tienes, y cuando hablamos de reinventarte profesionalmente, no estamos hablando de que cambies tu trabajo de ahora por hacer prácticamente lo mismo en otro sitio, eso no es una reinvención profesional, eso es una reubicación, o llamémosle de lo que sea. Eh, Partamos de la idea de que una reinvención profesional es que cambio totalmente la ocupación que tengo, la actividad que estoy realizando, ¿vale? Entonces, si queremos cambiar la actividad que realizamos por otra nueva, tenemos que basarlo en el talento. O sea, no podemos basarlo, y cuando digo el talento es en aquello en lo que nosotros somos capaces de aportar valor a los demás, ¿vale? Eh, y una vez más, esto de aportar valor a los demás, perdón, es como una pequeña trampa, porque sobre todo en el perfil de persona al que yo me dirijo, son personas que tienen muchísima competencia en muchas áreas, ¿vale? Y entonces esto se confunde con el talento, y el talento no es eso. O sea, un alto nivel de competencia puede haber sido adquirido porque tu padre te dijo que te sentaras todos los días delante del piano y entonces, pues, acabas tocando el piano muy bien, ¿no? Pero si a ti no te gusta, si tú realmente no estás conectado con eso, pues al final, bueno, lo tocas de manera mecánica, ¿no? Mientras que la persona que toca el piano de forma pues, pasional y demás, realmente le da el nivel de diferencia, ¿no? Entonces, el entender cuáles son esas cuestiones, esos talentos, esas cosas con las que tú realmente, en las que tú realmente eres bueno por naturaleza y que además disfrutas haciéndolo, es lo que te va a llevar a encontrar esa actividad en la que tú de verdad fluyas, ¿vale? Porque de otro modo, pues podrías estar haciendo algo simplemente porque eres muy bueno. Ojito, o sea, detección de talento, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es algo simple, no es algo inmediato, no es algo fácil, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo de antes. Si yo tengo mucha urgencia de salir de ese trabajo porque estoy súper quemado, porque realmente lo estoy pasando mal, porque me está costando la salud, identifica tu nivel de competencia en aquello en lo que tú eres muy bueno y empieza a salir de esa situación para poder seguir en el camino explorando otras posibilidades, ¿no? Ujú. Pero de algún modo, yo por ejemplo no abogo por esta idea de que descubras tu pasión, ¿no? Y estas frases tan así, para mí realmente creo que la pasión es muy importante, pero que la pasión está dentro de la forma en la que se desarrolla el talento, ¿vale? Entendiendo como que la pasión es algo que te lleva a hacer de forma natural, no porque nadie te empuje, sino porque tú haces porque quieres. No, no hay nada, no hay ningún miedo detrás, ¿no? No hay una cosa que si no hago esto, pues me voy a quedar desubicado, ¿no? Entonces, cuando esa energía te empuja porque quieres hacerlo simplemente porque te atrae esa experiencia, al final estás dentro de lo que yo llamo el talento, ¿no? Bueno, este hombre, Robinson, ¿cómo se llama? Del elemento le llama el elemento, ¿no? O sea que al Ken final Robinson, sí, el Ken elemento. Robinson, efectivamente. Entonces un poco esto. No, no, totalmente de acuerdo. Y es que además es lo que nos lleva a ser incluso, una parte de que, bueno, marca una diferencia, evidentemente, cuando algo lo haces desde la pasión, desde la emocionalidad, se percibe el resultado final, es lo que nos convierte en ser excelentes. Si es algo que corresponde a un talento natural y se acompaña de esa emoción, de esa pasión por lo que hace, de ese disfrute no condicionado, es espectacular, ¿no? Y al final ahí tienes un campo grande donde puedes brillar, pero absolutamente. Claro. Y ya para ir Lo, terminando, lo único, lo único, simplemente por matizar, claro, el problema es que la pasión puede estar reflejada en muchas cosas. Y el mensaje este de descubre tu pasión, pues te puede llevar a que darte cuenta, yo digo siempre que te puede llevar a darte cuenta de que te encanta el cante hondo y que realmente pues, no valga, no tenga aptitudes naturales para realmente cantar y que sean bastante malos. Entonces, a ver, tú tenemos que tener en cuenta que la reinvención profesional está relacionada con ganar dinero. Entonces, para ganar dinero tenemos que realmente aportar un valor a otras personas. No, si no, nos vamos a quedar totalmente
vamos, intentando vivir de algo que realmente no somos buenos o suficientemente buenos con respecto a los demás, ¿no? Entonces, por eso ese matiz entre el talento y la pasión, ¿no? El talento, digamos que es habilidad más pasión, o Totalmente, conocimiento más pasión. totalmente, Álvaro. Ya para ir terminando, así de forma, bueno, basándote tu experiencia o de forma lo más, sin pensarlo demasiado, de forma sea lo más natural y honesto posible, es ¿qué recomendarías o qué recomiendas a las personas que nos están escuchando ahora y se están planteando darle un nuevo enfoque a toda su trayectoria profesional? ¿Qué les recomendaría? Bueno, pues les recomendaría que si se lo están planteando, que empiecen ya. O sea, si esto es como, o sea, nunca hay buen momento para hacer un cambio radical en la vida. O sea, nunca un hijo viene en el mejor momento y cualquier cambio en la vida no viene en un buen momento. Entonces, si se lo están planteando, que empiecen ya. ¿Y por dónde? Pues empieza por investigarte, por aprender, por conocerte mejor, por contrata a un coach, contrata a un profesional que te pueda ayudar en ese viaje de autoconocimiento que no va a ser únicamente para el tema de reinvención profesional, sino que te va a ayudar en muchas áreas de tu vida. Entra en alguna formación que te ayude también a entender los posibles talentos que tú tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Al final pasa a la acción en lo que serían los primeros pasos que tienes que dar. Y sobre todo, como he dicho anteriormente, comprométete. Comprométete con el cambio y ponte fecha de salida de tu trabajo o fechas concretas, ¿no? Como objetivos para decir, oye, en este momento yo quiero que esto haya sucedido, ¿no? Y si no, pues será que no estoy poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Entonces yo creo que al final se basa en cuestiones muy básicas, ¿no? Tener compromiso y empezar a actuar. Pues Álvaro, si alguna persona quiere hacerte bueno, consultarte haciendo una pregunta o simplemente indagar un poquito más en este tema tan apasionante como es la reinvención, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues en mi proyecto, por supuesto, en autorizarte.com, donde tenemos, bueno, pues servicios, tenemos programas formativos para ayudar a las personas a que descubran, por un lado, sus talentos y luego ya cuando tienen un poquitín más claro qué hacer, pues a iniciar un proyecto, si es lo que desean, crear un proyecto como el que yo creé. Y en redes sociales, sobre todo, donde estamos más activos es en el grupo de Facebook en Voy a despedir a mi jefe, que es como ese manifiesto inconformista de muchos, ¿no? En el que yo creo que estamos ya casi 8.000 personas y donde yo soy un poco más activo. Yo en redes sociales, la verdad que no soy muy amigo de ellas y, y donde paso un poquitín más de tiempo es ahí, donde pueden estar un poco más en contacto conmigo. Perfecto, Álvaro. Pues muchísimas gracias una vez más por compartir ese ratito de tu tiempo, porque es algo que valoro y aprecio mucho. Bueno, Y de verdad ha sido un placer compartir contigo y charlar sobre este tema que estoy segura de que a tantas personas le va a inspirar, porque bueno, conocerte y escucharte siempre es un placer. Así que gracias de todo corazón y bueno, ya por 5 años más, si es lo que te apetece hacer, a por esos 5. sí, como dicen en Turquía, inshallah, ¿no? Ojalá así sea. Bueno, y una última cosa, Alicia. Para los amigos del Congreso, les vamos a dejar ahí un regalo tanto con digamos, lead magnet que tenemos, que es un documento, un PDF con 50 ideas para reinventarse profesionalmente, pero también con algunas cositas más para que puedan empezar a dar esos primeros pasos si lo desean, ¿vale? Correcto, o sea, si estás viendo esta entrevista, hoy habrás recibido en tu correo electrónico ese enlace para descargar los recursos que está comentando Álvaro, así que os animamos a aprovecharlos, a indagar en ellos, a trabajar en ellos y a empezar a tomar acción hacia esa vida que realmente pues, quieres construir para ti. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias.